Ya muchachos, segunda vez que grabo el video. El primero se vio en negro. Vamos a hacerla corta. Proyecto, servicio de salud, el que está en la carpeta 6, servicio de salud. Se los dejé en Dropbox. El package no está cargado, por ende vamos a tener que compilar la solución para que descargue los paquetes nuevamente. Terminó y ahora vamos a ir a consola administrador de paquetes para crear la base de datos. Si se dan cuenta, no tengo la base de datos acá. De hecho voy a eliminar todas estas. Ya, no hay ninguna base de datos. Entonces vamos a seleccionar, como siempre, datos persistencia core, update, database. ¿Por qué podemos actualizar el tiro? Porque ya tenemos la migración en el proyecto y esto nos va a generar las tablas y la base de datos, obviamente. Entonces terminó y me voy al Management Studio, actualizamos y está la base de datos. Tengo un script que me carga los datos y si hacemos un select está los pacientes y sus respectivos diagnósticos. Entonces recuerden, carga el automapper al inicializar el proyecto, está en un video. Datos persistencia se conecta a la base de datos. Dominios son nuestras tablas, ¿cierto? Las entidades. Virtual son las relaciones. Aplicación, implementación es quien efectúa las llamadas para obtener datos. De hecho aquí le vamos a borrar eso. Aplicación core son las entidades que vamos a utilizar en nuestra interfaz con sus respectivas validaciones, ¿cierto? Si es requerido, si no está, el mensaje aquí es nombre es requerido, largo máximo de caracteres para el nombre, para el apellido paterno, display para que nos muestre en nuestro formulario un nombre más bonito que esa palabra junta, ¿cierto? Que esto ya lo hemos visto en clases. Formato para la fecha, en fin. Y nuestra aplicación. Este proyecto ya tenía controladoras, así que vamos a borrar la paciente controller. Vistas, vamos a borrar la vista. Primero, necesitamos los métodos para poder explotar la base de datos. Entonces nos vamos a ir a las clases, paciente servicio, y vamos a generar los métodos para insertar, eliminar y todos los que necesitamos para hacer funcionar nuestra aplicación. Entonces en el paciente servicio ya tenemos el método listar. Ahora vamos a hacer otro método listar, se va a llamar exactamente igual, pero va a tener una sobrecarga. ¿Y qué va a recibir en esta sobrecarga? El entero diagnóstico ID. Esto para hacer un filtro en nuestro formulario. Retorna exactamente lo mismo, pero aquí vamos a hacer un where x.diagnóstico ID sea igual a el diagnóstico que nos llegue por parámetro.
y retornamos ese listado. Vamos a hacer un método para insertar public bool crear paciente. Este que va a recibir un paciente de TO de paciente, lo que llega por parámetro es un paciente de la interfase, ¿cierto? Vamos a agregar un client catch y vamos a declarar una variable nuevo paciente y este es un paciente de base de datos y vamos a mapear el paciente que llega por parámetro con el nuevo paciente. Entonces, ¿qué vamos a decir después? De la tabla pacientes vamos a agregar un nuevo paciente. Guardamos los cambios y retornamos true. Vamos a hacer el editar, pero para el editar necesitamos un retorno de paciente de TO, retorna paciente edición o retorna un paciente y solo va a retornar uno. Return no. Entonces vamos a variable paciente rescatado. Vamos a rescatar un paciente de la base de datos desde la tabla pacientes. Vamos a buscar el paciente por el ID y lo retornamos. Mapeándolo, obviamente. Bueno, esto es así. Mapeándolo y paciente rescatado. Entonces, este método va a retornar paciente para el método editar, que va a ser un booleano también. Y va a recibir un paciente de TO que va a llegar desde la interfaz. Si no funciona, falso. Entonces, vamos a declarar un paciente modificación igual a un new paciente. ¿Y vamos a hacer esto? Vamos a mapear las propiedades del paciente que llega por parámetro al paciente de la modificación. Entonces vamos a decir que vamos a hacer una entrada de base de datos con el paciente modificación, lo queremos modificar. El framework va a saber que al pasarle una entrada de base de datos de ese tipo tiene que ir a la tabla paciente y vamos a decir que su estado
va a ser de modificación. Vamos a borrar esto y vamos a agregar el import. Borramos los cambios y retornamos true. Entonces ya tenemos nuestro método listar con filtro del diagnóstico, crear un paciente, retornar un paciente para poder editarlo, y nos falta el eliminar. Que va a recibir un ID, retornamos excepción chayamente, falso, y vamos a buscar paciente eliminar, va a ser igual a pacientes.find ID del paciente, y vamos a preguntar si paciente eliminar es distinto de null, removemos el paciente, guardamos los cambios y retornamos true. Si no lo encontró, retornamos false. Entonces tenemos los métodos para nuestro paciente. En diagnóstico vamos a necesitar un método similar al listar, digamos import, pero aquí vamos a volver un diagnóstico de DO, diagnóstico, diagnóstico, diagnóstico. Entonces aquí vamos a retornar la lista de diagnósticos desde la base de datos. Ya, todo esto, en realidad, vamos a copiar todo esto, y por eso le puse nombres genéricos, y debes hacer más genérico todavía con esos. No necesitamos este, pero aquí vamos a recibir un diagnóstico de DO, diagnóstico, tratado, diagnóstico, diagnóstico, nuevo diagnóstico, nuevo diagnóstico, diagnósticos. Entonces, con esto que estoy haciendo exactamente los mismos métodos, ¿cierto? Diagnóstico de diagnóstico, diagnóstico,
mod. Yo lo voy a poner así. Diagnósticos. Objeto eliminar. Diagnóstico. Objeto identificación. Diagnóstico. Objeto redondo. Luego diagnóstico. Ya. Entonces ahora tenemos los métodos listos para ambos. Todos. ¿Compilamos? Si no hay errores, está todo cachilupi. Compilación correcta. Ya. Terminamos con el servicio. Nos vamos a ir a la interfaz. ¿Cierto? Controladora, vamos a agregar un controlador en blanco. Le vamos a poner paciente. Me va a generar la carpeta paciente con el index. Primera página que vamos a hacer. Vamos a hacer la página de listar. Entonces vamos a agregar una vista que se llama listado empty, sin modelo, ni un modelo. Agregamos listado. En nuestra controladora, el index va a cargar esa vista. También vamos a agregar una vista editar, pero esta sí le vamos a poner un modelo. Paciente de ¿cierto? Un modelo. Vamos a agregar el tiro en using html.beginForm para tenerlo ahí. En el listado vamos a hacer nuestro método del listado y vamos a retornar un resultado JSON que va a recibir un entero que es nuleable, que va a ser un ID diagnóstico. ¿Qué va a hacer esto? ¿Qué va a hacer el listado? Necesitamos listar todos los pacientes. Entonces vamos a agregar using a aplicación.implementación servicio paciente servicio diagnóstico y vamos a decir sí, el ID diagnóstico es null. Si el diagnóstico es null, vamos a generar un listado. ¿Desde dónde?
servicio paciente, vamos a listar desde el servicio paciente, ¿cierto? Ya vamos al método listar. Vamos a generar una nueva lista de objetos que vamos a llamar al paciente ID, paciente nombres, apellido paterno, apellido materno y la descripción del diagnóstico. Y también le vamos a agregar el teléfono. Generamos ese nuevo listado. Entonces, JSON se interpreta como objeto, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retornar un resultado JSON con el listado y queremos que ese listado sea permitiendo solicitudes. Si el diagnóstico no es null, significa que trae datos, por precaución lo vamos a castear. Y vamos a hacer lo mismo, var listado, voy a copiar de hecho esto mismo, var listado, pero ahora vamos a filtrar donde tem.diagnóstico ID se igual a el tem ID. Entonces ahora con esto vamos a filtrar todos los pacientes por diagnóstico. Con esto generamos un método JSON que va a devolver un objeto listado. No varía mucho entre un action result y un JSON, solamente cambia el tipo y aquí nos retornamos a la vista, solo retornamos JSON y en vez de un action result retornamos un JSON result. Entonces eso hace el listado. Vamos a hacer el método eliminar con un action result. No, me salí del scope. Public action result, que va a ser eliminar, que va a recibir un entero ID y por defecto vamos a mandar un 0 para que no nos dé problemas. Y vamos a preguntar si ID es mayor a 0, solo en ese caso eliminamos. ¿Y qué hacemos? Servicio paciente, el método eliminar y que recibe un ID. Y retornamos a la página, redirect, y vamos a hacer http context request. Vamos a ir a la URL de referencia absolute URI. ¿Qué es esto? Recarga la página desde la que viene, la misma. Public action result, editar. Este es el método que carga la página de editar. ¿Cierto? La que me carga el formulario con los datos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a declarar una variable paciente temp, paciente no, y vamos a llamar al servicio paciente punto retorna paciente. Necesitamos ir a rescatar solo ese paciente. ¿Qué le pasamos? El ID y lo tiene que traer acá. Si ese paciente
es null. Retornamos muerte y desolación. El otro día tuvimos problemas con el drop-down list y tenemos varias formas de realizarlo, pero la primera que vamos a ocupar el viewback. El viewback, que es un objeto HTTP que me permite guardar objetos, cualquier tipo de objeto dinámico. Entonces en el viewback vamos a poner diagnóstico ID, así se va a llamar nuestro objeto de viewback, y que va a ser un select list de servicio diagnóstico, donde vamos a listar todos los diagnósticos, donde el valor es diagnóstico ID, ¿cierto? Value, y el text es descripción. ¿De quién? Del paciente.diagnóstico ID. Hacemos la relación diagnóstico ID con diagnóstico ID del paciente. Retornamos a la vista el paciente. El método que de verdad modifica, que es un HTTP post, y va a ser un public action result. Editar se llama exactamente igual, pero la sobrecarga cambia. Es una sobrecarga de paciente DO. Vamos a agregar el using. ¿Y qué vamos a hacer acá? Si model state is valid, si mi formulario es válido, tiene todos sus datos, vamos a llamar al servicio paciente, editar, y le vamos a mandar el paciente de DO. Recuerden, controlar solo tramita transacciones. Vamos a retornar redirect to action y vamos a ir al índice. Ahora bien, si el diagnóstico, el paciente no es válido, vamos a retornar nuevamente la lista con el viewback, pero ahora retornamos el paciente que me llegó por parámetro. ¿Para qué? Para seguir con la misma página para poder modificar. Terminamos con los métodos de paciente, ¿cierto? Listar, eliminar, editar, editar, y el crear se los dejo a ustedes, porque eso ya lo vimos en la creación. Listado. ¿Qué vamos a utilizar? Bootstrap Table. Bootstrap Table es un componente también de Bootstrap y jQuery, para el cual necesitamos importar los CSS y los scripts. Nugget tiene una versión súper antigua, entonces vamos a hacer esa importación a mano. ¿Dónde están esos archivos? Se los dejé en el Dropbox, carpeta 6, ahí están en la raíz. Entonces vamos a copiar los CSS, y me voy a ir a la carpeta Content, abrir carpeta en el explorador de archivos y lo voy a pegar ahí. Entonces ahí cargo los CSS de Bootstrap Table. No me lo muestra, entonces voy a refrescar. Tiene que asegurarse que ese botón esté presionado y los incluyo en el proyecto.
Ahora voy a copiar los JavaScript de Bootstrap Table y me voy a la carpeta Script, abrir carpeta y los pego acá. 3 y lo mismo acá, refresco y me aparecen y los incluyo en el proyecto. Con eso ya están cargados en el proyecto. Ahora nos vamos a ir a app start, bundle configuration, ¿cierto? Y vamos a agregar aquí una configuración más, donde tenemos que agregar script bootstrap table aquí, y agregamos el CSS aquí. Vamos a copiar esa línea, content bootstrap table ahí, para que nos cargue la configuración en el servidor cuando parta la aplicación, ¿cierto? Agregamos el CSS y el JavaScript. Nos vamos a ir al layout, que está en la carpeta View, Shared, Layout, ¿cierto? Que es como nuestra master page. Y vamos a agregar dentro del head dos cosas: la hoja de estilo, link, href, y buscamos la hoja de estilo de Bootstrap, content bootstrap table link CSS, decimos que es una style sheet, una hoja de estilo del tipo text CSS, y cerramos. Ahora vamos a modificar acá, voy a agregar paréntesis, comilla, arroba url.content. Entonces estamos diciendo que vamos a agarrar contenido así. Script, vamos a agregar script y lo buscamos en la carpeta script bootstrap, perdón, jQuery primero, jQuery min, tiene que ir jQuery primero, si no, no funciona bootstrap table. Type text JavaScript, y aquí ahora agregamos table min. Vamos a copiar esto mismo ahí y ahí, y vamos a agregar acá paréntesis, cierro, paréntesis, cierro. Entonces ahí agregamos jQuery min para que lo reconozca. Esto es para que lo cargue en el cliente, y es el min para que esté todo reducido, y el que agregamos en el bundle configuration es para que lo cargue en el servidor, que es completo. Recuerden que el código del min, este es el código del bootstrap table CSS que se va en el server, y este es el que se va al cliente. ¿Por qué es así? Porque los espacios influyen en el tiempo de ejecución. Cuando esto se va en el server, mientras menos espacio haya entre medio, menos afecta en la performance para el usuario final. Lo mismo para el JavaScript. Si yo voy y veo el script bootstrap table completo, está ordenadito, veo todo súper bien, y esto es lo que ocupo para desarrollar y ver en el server. Pero si me voy al del cliente, es un par de líneas donde está todo el mismo código pero reducido en espacio. No es para hacer ofuscar el código, esto es para reducir los tiempos de respuesta. Mientras menos espacio y menos salto de línea, más rápido se ejecuta en el lado del cliente.
Entonces agreguemos import. Página, página, página. Vista, paciente, listado. Entonces me voy al listado. ¿Y qué vamos a agregar en el listado? Un div class fila. Vamos a agregar un div class columna mediana de 12. Una columna larga de 12. De 12 porque quiero ocupar todo en una sola columna. Como quiero que se vea como un todo, como que tuviésemos un panel, vamos a agregar un div de clase body. Entonces esto se va a ver todo como que fuera un solo formulario. Y ahora vamos a agregar nuevamente otra fila y otra columna. Entonces esto estamos haciendo como que esto fuera mi master page y ahora estoy generando un panel con filas y columnas. ¿Qué vamos a agregar aquí adentro? Un div que se va a llamar div grilla paciente. Un div class table responsive. Y finalmente, esto no me parece, una clase llamada table strip. Además, le vamos a agregar a esta tabla un ID que se va a llamar tabla paciente. Y aquí vamos a listar. ¿Qué vamos a hacer? Campo script. Y vamos a sobrecargarle la mata al usuario. Vamos a llamar al documento doc. Entonces cuando se esté cargando nuestra página, vamos a llamar al document ready function, o sea, cuando termine de cargar, cuando esté completa la carga de la página, vamos a llamar a una función. Como al tiro. Y aquí podemos hacer cosas. Una vez que termine de cargar mi página, puedo hacer cosas. Vamos a cambiar en el app stat route configuration. No está bien, paciente index. Compilamos, a ver si esto compila. Veamos. Vamos a ver si hace algo. Cosas. Entonces ven, la página está cargada atrás y me muestra cosas. Entonces, aprovechándonos de eso, vamos a generar un método que me cargue una grilla.
para eso. Una función, iniciar, grilla, paciente. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar nuestro objeto tabla paciente como con gatito y vamos a invocar bootstrap table destroy. Es por si tiene datos, quiero que se los eche. No necesito esos datos por el momento. Ahora la volvemos a crear, bootstrap table, y generamos un método. Cerramos paréntesis, punto y coma. Este paréntesis corresponde a ese y ese a ese. ¿Qué vamos a decir? Que vamos a generar un método post. Queremos llamar al server. ¿Qué más? ¿Dónde queremos llamar al server? Queremos llamar a la controladora paciente, obviamente esto entre comillas, al método listado. ¿Cuál es el método listado? Si nos vamos a la controladora, perdón, método listar de la controladora. Está mal, se tiene que llamar listado. Poner stop, listado. En realidad da lo mismo, pero lo vamos a dejar así. Y vamos a llamar a esa acción, coma. Queremos que nuestra grilla sea paginable. Decimos que sí. Que el tamaño de esa paginación sea de 10 páginas por hoja. Y las opciones de páginas que me dé abajo para seleccionar es que me guste de 10, de 20, de 30 o de 100. Y definimos las columnas. Para eso abrimos como un arreglo de datos y vamos a hacer primera columna, campo, 2 puntos, paciente ID. ¿Por qué paciente ID? Porque en mi listado dije que se llama paciente ID. Ese es el nombre, paciente ID. Título, y esto es lo que me va a mostrar arriba en la columna. Quiero que me puedan ordenar por el ID. Sí, ¿por qué no? Alineamos a la izquierda. Y la visibilidad, vamos a decir que el ID no quiero que lo muestre. Próxima columna, voy a copiar esto y me voy a ir a los nombres, y la demás va a ser true. Apellido paterno, apellido materno, descripción del diagnóstico, y aquí le vamos a poner diagnóstico y el teléfono. Veamos.
listado, punto de interrupción. Entonces, ¿cómo llamamos esto? ¿Cómo llamo este método si no es una controladora? No estoy llamando una action resolve. Pero recuerden que al comienzo de esta página creamos ese método, que cuando nuestra página estuviera lista en su carga, iniciamos la grilla del paciente. Aquí podemos hacer cualquier acción en el formulario una vez que cargó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cargar esta. Iniciar grilla paciente. Ejecutemos. A ver si funciona. Llego al listado. Entonces, diagnóstico distinto de null. Generamos el listado. Ahí están los datos. Lo devolvemos. Y me cargó los datos. ¿Cierto? Apellido, nombres. Y vean que no me muestra la columna ID, aunque la tengo aquí, porque le puse falso. Entonces le vamos a poner true. Voy a sacar el punto de interrupción. Y vamos a recargar la página. Y ahora me muestra el ID. Ordenamos. Ordena. 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 Y lo mismo, y aquí nos muestra la descripción. Ahora, y si quiero modificar o si quiero eliminar, no tengo los botones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En nuestra grilla vamos a agregar una columna más. Acá. Fill, dos puntos, acciones. Se va a llamar esta columna. Título, lo que va a mostrar arriba. Acciones. Sortable. Ya no quiero que sea ordenable, le voy a poner que no. Alineación. Esta va a ser al centro. Un ancho de 50 píxeles. Y aquí viene la magia. Vamos a agregarle eventos. Y esos eventos tenemos que generarlo en un método. Acción botones. Y le vamos a agregar un formatter para mostrar los botones. Le vamos a llamar mostrar botones. Entonces, esto va a ser la magia de los botones. Para ahorrar una latita, los voy a crear aquí arriba. Entonces vamos a decir a class modificar href, que quiero llamar JavaScript, pero va a ser un void, no quiero llamar a nada, solo generar un click que me dé la opción que sea cliqueable. Le vamos a agregar un título que va a ser modificar paciente, y dentro de esto vamos a agregar un intervalo de texto, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder agregar un icono
git icon edit. Terminamos con eso y esto lo vamos a generar en una línea. Voy a en el LSP saltarme un espacio en el LSP, ¿cierto? Copiamos esto, pero este ya no va a ser modificar, va a ser eliminar. Esto va a ser eliminar. En vez de edit vamos a poner remove. Entonces esos son los botones que vamos a ocupar. Corto esto. Sí. Lo corto y vamos a generar a nuestra función mostrar botones, que va a recibir un valor, una fila y un índice, que es por cada uno de los valores de mi grilla, por cada una de las filas. Voy a generar una variable de texto botones y pongo eso ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un botones espacio más igual para concatenarle texto ahí, punto y coma, lo mismo acá y lo mismo acá. ¿Y qué retornamos? Los botones. Entonces, por cada una de las filas que vaya pintando en grilla, va a llamar ese método, a esta función, perdón, y va a generar los botones por cada uno de ellos. Ahora, evento window punto acción botones, que se tiene que llamar así, tal cual ese nombre, y este se tiene que llamar exactamente igual. Entonces, por cada uno de esos, ¿qué vamos a hacer? Invocamos un método. Y aquí dentro, ¿qué vamos a hacer? Cuando hagamos clic, espacio. Ese espacio es súper importante, si no, no funciona. El evento para el botón eliminar. ¿Y qué va a decir eso? Que va a llamar a una función que va a recibir un evento, un valor, una fila y un índice, ¿cierto? Un evento. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a declarar un boolean de confirmación, ¿cierto? JavaScript confirm, que me pregunta sí o no. Está si desea eliminar el registro ID más row.paciente ID, así se llama la columna, paciente ID. Entonces, si el resultado es true, vamos a llamar location.href, va a ser igual a qué cosa, a la controladora paciente, al método eliminar, y le vamos a concatenar el ID. ¿Y cómo es el ID? Método eliminar ID, tiene que llamarse exactamente igual que ese. Si es ID así, acá tengo que mandarle el mismo nombre, y eso se lo concateno a
Entonces le estoy mandando a la acción de la controladora el ID del paciente. Siguiente acción. Clic espacio punto modificar. ¿Por qué es eliminar? Porque estoy llamando al botón eliminar. ¿Por qué es modificar? Porque botón modificar. Función. Recibe lo mismo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Alert. Modificaremos el paciente ID, dos puntos. Voy a comentar eso por mientras. Y aquí, en vez de modificaremos, eliminaremos. Y aquí abajo, en vez de llamar a eliminar, vamos a llamar a editar y le mandamos el mismo ID. ¿Qué ID? Ese mismo nombre. Vamos a probar. Morir. Está la lista cargada acá. Control F5. Botones. Modificar. Modificaremos el paciente ID 1, 1. 6, 6. Y eliminar. Eliminar. Ahora, el eliminar azulito como que no pinta mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al botón Remove le vamos a agregar un estilo, color, red. Voy a recargar. Y no me lo agarro. Me pitié esa comilla. Entonces vamos a recargar nuevamente. Ahí sí, ahí cambió el color. ¿Qué me falta? En el mensaje más eso. Recargamos. Y terminó. Ahí sí, ¿estás seguro que desea eliminar el registro ID? Algo. Terminamos con nuestra grilla. Vamos a agregar todo esto mismo, lo mismísimo. Vamos a sacar eso, vamos a sacar eso, esto, y aquí vamos a agregar un call md offset 2 y esta vamos a poner en 10.
¿Y qué vamos a agregar aquí? HTML label y vamos a poner diagnóstico y vamos a agregar también un drop down list. Para eso déjenme revisar algo. Vamos a agregar un select class from control id diagnóstico name diagnóstico select y vamos a agregar y 6, 12, 4. Voy a copiar esto, recuerden, se divide en 12, según lo que vimos en clases, 6, 6. Input button type button id btn buscar name btn buscar class botón btn primary control label btn xs. Todo esto lo busqué googleando, ya, que no se compliquen, me da lo mismo si tienen estilo o cualquier cosa. Y class, vamos a agregar un monito, un glyphcon search, ¿ya? Entonces vamos a tener esto, vamos a recargar nuestra página, listado, recargamos, tenemos el botón buscar que quedó a la miércoles y un select. Vamos a cambiar esto. Voy a cambiar esto mismo. Borro eso. Borro eso. Borro esto. Borro eso. Dos, 6. Voy a copiar esto ahí. Voy a borrar esto y voy a agregar un nbsp. Borro esto y borro eso. Veamos cómo queda.
esto es como que no lo pescare para que quede arriba. Entonces le voy a borrar el offset. Recargamos. Ahí sí. El botón podría quedar aquí. Veamos. Y ahí. Listo. ¿Y de dónde sacamos la data para el drop-down list? Vamos a generar en nuestra controladora un método listado diagnóstico que no va a recibir nada. Y que va a devolver una lista a retornar un JSON de servicio diagnóstico punto listar JSON request punto allowget. Entonces esto nos va a retornar una lista a nuestra vista. En la vista cuando presione el botón buscar, perdón, en la vista, antes, vamos a generar una función listar diagnóstico que vamos a llamar por Ajax ¿cierto? A una URL. ¿Qué URL? Paciente listar diagnóstico y si tiene éxito generamos una función que recibe la data. ¿Qué data? Esa data va a recibir aquí y vamos a llamar al drop-down list diagnóstico, ¿cierto? Drop-down list diagnóstico y le vamos a concatenar. ¿Qué cosa? Opción value igual 0. Vamos a decir que va a estar seleccionado con el texto, todos. Cerramos el option. Punto y coma. Después, ¿qué vamos a hacer? Un ciclo y mientras i sea menor
data, ¿qué data? Esa. Vamos a ir aumentando i. Vamos a append, hacerle una concatenación. Del valor ¿cierto? Option value. Y le vamos a concatenar data de i, ¿cierto? Ciclo. ¿Y qué valor vamos a sacar? Diagnóstico ID, ¿cierto? Arreglo. Más, abro comillas, comillas, ajá, cierro, más data de i nuevamente, le agregamos la descripción, más comilla, cierro, option. Entonces recuerden, esas comillas son las comillas que van a envolver eso, que serían como esto. Ese es el texto que me va a mostrar en el drop down list. Y este método, ¿cuándo lo llamamos? Cuando carguemos la página. Listar diagnóstico, no recibe nada. Carguemos, a ver si funciona. Punto de interrupción aquí. Debe detenerse ahí. Si es que carga sin errores. Queda aquí. Vamos. Y me cargó los datos que queríamos en el drop down list. Ya, esto es un método súper genérico donde solo se debe cambiar el ID del valor que quiero rescatar y la descripción. Ya, sirve para cualquier listado. Terminamos con el listar diagnóstica. Entonces ahora queremos buscar, ¿cierto? Entonces vamos a llamar el método gatito y btn buscar. Entonces cuando le hagamos clic a ese botón vamos a llamar una función primero. Vamos a hablar con un alert a ver si funciona cuando le haga clic al botón. Recargamos. Clic, alerta. Entonces está funcionando cuando le hago clic al botón. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a modificar nuestro método iniciar grilla, que va a recibir un valor. Cero. Entonces en la controladora
cuando llamamos a enlistar, vamos a cambiar el null por 0 y aquí vamos a preguntar si el valor que llega es 0, listado completo. Si no, el valor que me llegue por parámetro, que ahora puede ser ese directamente. ¿Sí? 0. Entonces, iniciar grilla, ahora va a recibir un valor, inicialmente va a ser 0, y si no, va a ser otro. ¿Qué vamos a hacer aquí en el onClick? Vamos a llamar a iniciar grilla paciente, y le vamos a pasar el valor de ¿qué cosa? El DDL diagnóstico punto val. Ese valor, el valor del DDL diagnóstico. Nuestra grilla, listado. Vamos a agregar, ¿cómo se llama? ID diagnóstico. ID diagnóstico va a ser igual a el valor, ese valor que llegue por parámetro. Veamos si funciona. Vamos a poner un punto de interrupción en listado. ¿Qué valor llega ahora? 0. Ah, todavía no cargo. Me adelanté. Ahora sí, llega 0. Cargo la guía completa y si filtro bronquitis y le hago clic en buscar, se vino para acá y llega con un 2 y me trajo bronquitis, varicela, busco varicela, influenza, todos. Entonces ahora estamos filtrando con un valor del drop down list. Edición, como ya lo vimos en clases, se los voy a dejar a ustedes, pero vamos a ir al formulario edición y vamos a agregar un HTML label. Acá debemos editar. Entonces recargamos, me voy al listado. Recuerden que tengo comentado esto y vamos a descontar la eliminación para probarla y vamos a poner editar y en eliminar. Entonces recargamos nuevamente para recargar el JavaScript, editar. Llego acá con el ID 1. Vamos a buscar el paciente rescatado, lo retornamos
listado. Acá debemos editar. Volvemos y ahora vamos a eliminar ese. Si ponemos cancelar, no hace nada. Si ponemos aceptar, se va al método eliminar 6. Perdón, 6. Buscamos el paciente que queremos eliminar, lo encontró, lo removemos, guardamos los cambios y lo eliminó. ¿Cuánto llevamos? 1:21. Ya, vamos a editar. Mejor. Pero súper corto. Editar. Lo primero que necesitamos, html. Hidden for model.paciente ID. Primero necesitamos guardar el ID del paciente, del que queremos modificar. Vamos a agregar un div class row, adentro un div class call md2 div class call md10 y necesitamos hacerlo por cada una de las propiedades. Paciente entonces tiene ese no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a agregar en el primero html.display name for model.nombres y vamos a hacer lo mismo aquí, acá, 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 acá. Voy a agregar esto al lado. Y sería nombres, apellido paterno, apellido materno, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, diagnóstico ID. ¿Qué nos debiese mostrar acá? Ese display name, ¿cierto? Ese. Volvemos. Yo necesito eso y aquí vamos a agregar un html.editor for model model.paciente
nombres y un html.validation for validation message for model nombres. Pegamos, 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 pegamos. Y lo voy a pegar hasta aquí, pero ese no va. Entonces, nombres, apellido, apellido, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, diagnóstico ID. Ya. Agregamos ahora en el editor for, coma, new, html, atributos, igual new, class, igual, from, control, para agregarle el estilo a esto. Y una llave más. Copio, pego, 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 pego ahí. Y me equivoqué en todos. Bien. Era en el editor. Editor, editor, editor. Drop down list. html.drop down list for. Y aquí es donde va. ¿Se acuerdan que en nuestra controladora para el editar agregamos al viewback el diagnóstico ID? Diagnóstico ID. No le pasamos un list item y le agregamos un html, el mismo de aquí arriba, pero sin new. Ahora sí con new. Y le agregamos la clase form, control, cerramos, llave. Drop down list. No drop down list for. O sea, ese es el nombre de la lista del viewback que hace relación con el paciente ID. Entonces, falta agregar en vez de eso vamos a agregar validation
html.validation summary true. Quiero que me muestre el sumario de validación. Y por último, vamos a agregar aquí sí vamos a agregar el offset 2 call md10 vamos a agregar input type submit value guardar clase btn default. Cerramos. Entonces cuando presionemos el botón se va a hacer submit al formulario, que es este, y va a llamar al mismo método editar. Ya. Pareciera que todo está bien. Pareciera. Vamos a ejecutar. Tiene que cargar de nuevo. Listado, ¿cierto? Vamos a modificar el ID 3. Se viene para acá y llegó el ID 3. Regulamos los datos y se va a el formulario de editar. Vamos a mostrar los datos y vamos a cambiar de Neumonitis a varicela. Guardamos y se vino al editar con sobrecarga de paciente y llegó con todos sus datos. Si mi modelo es válido, vamos a poder modificar y me va a devolver al listado. No recuerdo qué tenía. Varicela tiene ahora. Varicela. Influenza. Vamos a modificar nuevamente y vamos a borrar el apellido materno. Guardamos. No es válido el formulario. Apellido materno es requerido de muestra. Pérez. Guardamos. Y ahora sí, guardo. El ingreso no cambia absolutamente nada como ya lo hemos hecho. Quería que vieran la edición con Bootstrap, filas, columnas, sumar 12 y el listado, que vean que se pueden cargar los drop down list desde esta manera y desde el view bag en el formulario. Nos vemos en clases.